Trapech, no hubo caso de producción, no logró contactarse con él lamentablemente, ya lo haremos seguramente. Está en línea el presidente de la FENATRAPECH, dirigente, magallánico por cierto, hace rato que no lo vemos por acá, menos en estos tiempos de pandemia. Norberto Díaz está en línea, el dirigente de FENATRAPECH, vicepresidente también de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo estás, Norberto? Gusto de saludarte, buen día. Hola, buen día, Mauricio, un gusto saber de ustedes, saber de la Radio Polar y a través de usted un abrazo fraterno a todos los coterráneos y a la madre tierra. ¿Qué está pasando en ENAP, Norberto? ¿Nos puedes ilustrar un poco, hacer una introducción? Han habido muchas denuncias respecto de directamente corrupción. Ayer sacaron ustedes un comunicado que estuve leyendo con detención, por eso además nos comunicamos contigo para poder conversar y contarles a los magallánicos, nosotros que suponemos, pensamos, los magallánicos y las magallánicas que estamos sumamente cercanos a ENAP, parece que no es tanto. Además nosotros tratamos de hablar con la gerencia de ENAP hace 3 años, nunca hemos tenido respuesta, lamentablemente, ¿no? Sí con los sindicatos, no con la gerencia, o con los gerentes que han pasado, ¿no? Que pasan uno cada un año, cada 2 años. Contémosle un poco a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo creo que la gente de Magallanes que ha seguido las noticias con algún grado de preocupación en los últimos 4 o 5 años, ha sido testigo de la innumerable cantidad de denuncias de corrupción y de contratos irregulares que llevó adelante la Federación de Sindicatos del Petróleo y particularmente el sindicato de Concon contra la administración del gobierno anterior, particularmente contra la gerencia de Marcelo Tocman y la presidencia del directorio de Máximo Pacheco y Eduardo Vitrán. Nosotros, Mauricio, hemos sido categóricos y hemos sido además muy firmes en señalar que en la administración interior de la ANAP hubo contratos irregulares y actos de corrupción que lamentablemente no se han investigado. Nosotros, Mauricio, desde el 2014 en adelante, es decir, desde hace 6 años, desde julio del 2014 en adelante, y particularmente los años 2016 y 2017, nosotros fuimos a la Fiscalía Nacional, nos entrevistamos 3 veces con Jorge Agüe, nos entrevistamos con el Consejo de Defensa del Estado, con la Contraloría General de la República, con la Cámara de Diputados y con el Senado y con las máximas autoridades del gobierno. Y vimos con sorpresa y con dolor cómo muchos miraron para el lado, hicieron oídos sordos a nuestras denuncias, con la sola excepción de la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados, que rechazó el informe. Nosotros vimos una política que de derecha a izquierda intentó tapar lo que se había perdido en millones de dólares en la ANAP. Y perdóname, Mauricio, en la ANAP se perdieron millones de dólares en contratos irregulares y en licitaciones que hasta el día de hoy no tienen explicación, particularmente aquellas vinculadas a la exploración de gas y petróleo en la zona de Magallanes, particularmente al proyecto PIAM, que le significó cientos de millones de dólares a la ANAP que no tuvieron retorno alguno. ¿Cómo va pasando esto? Porque además las denuncias de irregularidades adentro de la empresa nacional del petróleo, los sobrepagos, podríamos decir, para retener a buenos profesionales, algo así se decía hace algunos meses y se repartieron varios millones impresionantes entre cinco ejecutivos, 5 profesionales de la empresa que trabajan en la estatal. Más allá de todas las denuncias que se han hecho durante todos estos años, finalmente uno tiene la sensación, Norberto, que termina por no pasar nada, solamente en denuncian. Mira, nosotros llevamos 6 años pasándola muy mal. Primero con el gobierno anterior y con la administración de Marcelo Tocman, que fue un desastre. Tú me vas a perdonar, Mauricio, que yo lo diga aquí ante ustedes, pero esto es muy grave y quiero rendirle un cariñoso recuerdo y homenaje a Andrés Pixel, dueño de las empresas DAP, de las aerolíneas DAP, que tanta ayuda y que tanta solidaridad le han dado a miles y miles de chilenos de esa empresa. A esa empresa se le quitó el contrato de NAP después de 30, 40 años. Se le quitó el contrato de forma irregular para entregárselo a unos amigos de los señores que administraban la NAP, que es el contrato actual de helicóptero. Eso no se investigó por ningún lado. Se hicieron movidas para que el Parlamento se quedara callado. Yo quiero ser bien honesto, Mauricio. Yo te quiero decir que ninguno de los parlamentarios de la 12ª región ayudó en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, incluso el diputado Boric la hizo de telonero de Máximo Pacheco durante 1 año y medio, presentando ese libro chanta y mentiroso, que es el libro de la revolución energética. Tú recordarás, Mauricio,
que durante 3 años Máximo Pacheco presidió ENAP junto con Marcelo Topman. Tú recordarás que sacó un libro, Revolución Energética, que ninguna universidad lanzó, que algunos colegios presentaron y después ya no lo presentaron en ningún lado. Bueno, el telonero de ese libro, el telonero de Máximo Pacheco era el diputado Boric. Yo no vi jamás al diputado Boric, a la senadora Carolina Goich, al diputado Bianchi, ser capaces de levantar la voz por defender la plata que se estaba perdiendo en ENAP en 4 años. Y por Dios que le pedimos ayuda al Parlamento. Lo que nosotros vimos, Mauricio, y el país fue testigo, y puede revisar los archivos de la Federación del Petróleo y los videos, nosotros fuimos testigos. Como el año pasado, Mauricio, hicieron una comisión en la Cámara de Diputados para encubrir la investigación. Primero trataron de que no hubiera comisión investigadora. Desde La Moneda se hicieron intensas gestiones para evitar que la comisión investigadora de la ANAP funcionara. Cuando ya no pudieron evitar que funcionara, eligieron a Jaime Toá, socialista, que no quería que hubiera comisión investigadora. En cambio, él se metió a la comisión, peleó a codazos la presidencia de la comisión, y nosotros durante 9 meses vimos cómo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que estaba hecha para investigar, se dedicó a encubrir, a tapar la corrupción en la ANAP. Y por eso el resultado final de la comisión en la sala de la Cámara de Diputados, perdóname Mauricio, en una votación histórica que no ha habido desde 1990, y perdóname Mauricio, probablemente no ha habido desde que se inició la República Democrática de nuestro país, por 98 votos contra 2, se rechazó el informe chanta y servil de Jaime Toá y respaldado por Gabriel Silver. Solo 2 diputados en la Cámara que apoyaron ese informe. Entonces, la pregunta mucho que uno se tiene que hacer, ¿cómo es posible que una institución como la Cámara de Diputados, que se supone que tú recurres a ella para que investigue corrupción, haya armado una investigación para tapar, para justificar lo que aquí había pasado? Y lo que más sorprende aún, perdóname Mauricio, es que llegue después un gobierno de otro color y ese gobierno de otro signo, lo único que haga sea intentar tapar lo que pasó en ENAP durante 4 años. Y yo te voy a decir por qué, Mauricio, porque lo que pasó en ENAP no solo pasó en ENAP, pasó en Codelco, pasó en TVN y pasó en varias empresas públicas que durante años han sido cueteadas políticamente y no han llegado los mejores administradores y no han sido los criterios de administración y eficiencia los que han privado, sino que muchas veces han primado los criterios políticos. Y por eso estas empresas las empresas públicas no funcionan mal porque los trabajadores hagan mal su pega. Las empresas públicas han funcionado mal porque en ocasiones han llegado unos secuaces a administrar estas empresas públicas respondiendo a un cuoteo político y no respondiendo al interés general de servir a la población. Y por eso lo que ha pasado en la ANAP es muy grave. Y es más grave aún que no se haya investigado y se haya sacado en la impunidad a todos los responsables. Y lo que es peor aún, que aún se mantengan ejecutivos de la administración anterior que son responsables de muchas de las barbaridades que nosotros hemos denunciado y condenado. Hay una denuncia que sale primero, bueno, habían salido otras cosas, pero yo creo que se hace mucho más conocido hace algunos días en una editorial de Mochetti en Bio Bio, hablando de Loreto Silva, comparándolo con la nueva Javiera Blanco, o la Javiera Blanco de este gobierno, en ese comentario sobre el rol de la presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, Loreto Silva, y los posibles conflictos de interés por ser parte de una firma de abogados que lleva una demanda en contra del Estado. Es decir, ella recibe sueldo del Estado, siendo presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, y con su firma de abogados demanda al Estado, buscando recursos también por ese otro lado, en contra del Estado. No se entiende, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos dicho en una declaración y en una carta al directorio el día de ayer y a la Junta de Accionistas. El directorio está compuesto obviamente por la propia presidenta de ENAP y los otros directores, y la Junta de Accionistas, donde está el vicepresidente de Corfo y el presidente y el ministro de Hacienda, que son los accionistas de ENAP, Corfo y el gobierno de Chile. Por tanto, nosotros esperamos que nuestra carta sea respondida en orden y oportunamente, y que se tomen las medidas que terminen con este vacío legal que ha señalado el Contralor. Lo que ha señalado el Contralor es categórico. La norma existe y aquí eventualmente hay un vacío legal, tiene que ser claramente corregido. Mira, Mauricio, nosotros no queremos pasarnos la vida peleando. Nosotros estamos cansados
de pelear contra administraciones irresponsables. Nosotros lo que pedimos y exigimos es que no sigan dañando a las empresas públicas, como dañaron ENAP y como dañaron severamente Codelco. Mira, Mauricio, yo te quiero recordar que hace 2 años atrás, cuando Jorge Bermúdez, el Contralor, intentó investigar Codelco, todo el mundo se escandalizó. Los medios de comunicación señalaban poco más que era irresponsable el señor Contralor. Después inventaron de que esto era una pelea de egos entre Óscar Landerreche y Jorge Bermúdez. Finalmente se decretó comisión secreta en la Cámara de Diputados para que no todos los chilenos pudiéramos ver lo que estaba pasando en Codelco. Parece que el Contralor tenía razón. Parece que en Codelco lo hicieron muy mal en los últimos años y parece que en ANAP pasó lo mismo. Acaban de anunciar, ustedes que son de los medios de comunicación, Mauricio, perdóname, la venta de los terrenos de TVN en Santiago de Chile y de TVN a lo largo de regiones, lo que queda, tú sabes, muy poco. Aquí lo que quieren hacer en TVN ahora es un tremendo negocio inmobiliario. Quieren vender para después tener que arrendar. Quieren hacer lo que hicieron con la ANAP, un negocio burdo, grotesco y asqueroso. Vender la torre que tenía en Vitacura para irse a arrendar por 20 años a Apoquindo 29 a uno de los edificios más caros y lujosos. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿qué tiene que hacer la ANAP en los barrios más caros? Si la ANAP siempre estuvo en el centro de Santiago. Ya fue una borrachera y un acto de soberbia haber vendido a UMA 80 para irse a Vitacura. Ya después, cuando terminas de pagar, vender para después irse a arrendar por 20 años. Perdóneme, Mauricio, ¿quién vende su casa para después seguir arrendando? Eso es lo que hicieron con ENAP. Eso es lo que han hecho con los edificios públicos de las empresas. Eso es lo que quieren hacer con TVN. Nosotros estas cosas las tenemos que combatir, porque las empresas públicas han sido fundamentales para el desarrollo del país. La gente en Magallanes tiene mala memoria, pero en 1973 era la ENAP la que abastecía directamente al domicilio de sus casas el gas para todos ustedes, y para eso se había creado una empresa fiscal que se entendía con ENAP que abastecía el gas. Casualmente en 1974 y 75 apareció Gasco y terminó el gas, que es un bien esencial en la región de Magallanes para nuestros padres, para nuestros abuelos, para nuestros hijos, para la familia que vive allá, terminó en manos privadas. En ninguna zona extrema del mundo los servicios básicos como el gas, la electricidad o el agua están en manos privadas. Bueno, perdóname, Mauricio, me voy a corregir a mí mismo. En los países inteligentes, que son la gran mayoría, las empresas de agua potable no están privatizadas. Nadie lucra con el agua potable, como nadie lucra con la educación. Aquí en Chile hacemos cosas al revés, lamentable. Y si además manejamos mal las empresas públicas, flor de negocio malo para los chilenos. Lo último, Norberto, ¿qué crees que va a pasar con ENAP de aquí en más? ¿Cómo se está mirando ENAP? ¿Qué le decimos a los trabajadores que te están escuchando, que nos están escuchando a lo largo de todos los campamentos, costa afuera, lo que va quedando, ¿no? En rigor, los trabajadores, los funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Qué va a pasar con ENAP Magallanes? Bueno, yo lo primero que diría a los trabajadores es que hay que mirar para atrás, aprender de las lecciones del pasado y no volvernos a equivocar, no volver a confiar en gobiernos que dicen que van a servir al país y que finalmente terminan sirviendo intereses personales de algunos caballeros. Ser muy desconfiado con las autoridades, de cualquier color político, de cualquier gobierno, porque al final muchos han venido solo a aprovecharse de algunas empresas públicas. Pero también diría que miremos al futuro con esperanza, porque los trabajadores tenemos claridad de cuál es el servicio que presta la Empresa Nacional del Petróleo al resto del país, en materia de abastecimiento de combustibles, en materia de ir sirviendo al país. Hoy nuestra principal preocupación es la detención de la planta de Biobío, de la refinería de Petro, que esperamos que muy pronto se ponga de pie. Se ha adelantado un paro de mantención en 60 años, solo una vez la refinería de Biobío estaba detenida, hasta la segunda vez, y esperamos, se nos ha dicho que los primeros 10 días de agosto se va a volver a poner en pie para servir y abastecer de combustibles al país. A la ANAP le queda mucho por hacer, le queda mucho por aportar, y lo que requiere es una administración austera, estricta,
y inflexible frente a los actos de corrupción. Yo le diría a los trabajadores que están en Cerro Sombrero, donde yo nací, que están en Manantiales, que están en Posesión, que están en Gregorio, que están en la plataforma, que están en los equipos de exploración a lo largo de toda la región, que tengan fe, que tengan esperanza. Vamos a sacar esta empresa adelante, pero esta empresa la sacamos adelante peleando, luchando contra la corrupción, luchando contra aquellos. Algunos han dicho que no hay que mirar para el pasado porque solo recordamos cosas malas. No, hay que mirar el pasado para no volvernos a equivocar, para no volver a confiar en gente que son sinvergüenzas cuando les toca administrar las empresas del Estado. Y además, para mantener una lucha permanente porque no se vuelvan a repetir negocios irregulares como los que conocimos. El contrato de helicóptero en Magallanes, el contrato de radio, el contrato de telefonía, el contrato de cambio de edificio, el contrato con la empresa Techim en Argentina, que significaron millones y millones de dólares, el cambio de edificio, el invento del logo nuevo. Esas cosas las tenemos que combatir, se tienen que investigar a fondo y se tienen que, hasta el último ladrillo tiene que ser demolida las formas de corrupción que aquí se trataron de instalar y que tanto luchamos los sindicatos y que tanto nos ha costado. Nosotros terminamos incluso con organizaciones sindicales como la nuestra quebradas por esto, porque la gente que llegó a administrar la ANAP hizo mucho daño y nosotros queremos que esas cosas no se repitan. Yo tengo fe en el futuro. Este negocio está desplomado hoy día en el mundo, pero se va a volver a poner de pie. El 70% del diésel que se consume en Chile es entregado por ENAP, y más del 80% de los combustibles refinados que se consumen en Chile siguen siendo exportados o refinados por la Empresa Nacional del Petróleo. Los privados no se arriesgan en Chile, que está tan lejos, para traer combustible. Esa cuenta no la paga ni Copec, ni Shell, ni Terpel. Esa cuenta siempre la ha pagado ENAP, para bien o para mal. Un abrazo fraterno a todos los trabajadores que nos han escuchado. Norberto Díaz, dirigente, presidente de FENATRAPECH, vicepresidente de la CUT. Muchas gracias, Norberto, por conversar con nosotros un rato en el transcurso de esta mañana. Buena jornada. Buena jornada, un abrazo fraterno a todos y particularmente a los trabajadores y trabajadoras de plantas y contratistas que operan en ENAP. Un abrazo fraterno. Que esté muy bien. Chao, buen día. Norberto Cachorro Díaz, ¿no? Conversando con nosotros en directo desde la capital. Me queda un par de minutitos ya antes de irme al corte. Sí quiero leer la declaración pública del alcalde de Cabo de Hornos. Voy a saltarme de tema, ¿no? Corresponde, además, nosotros tenemos espacio absolutamente para todos. Ayer leíamos la carta que había salido desde Puerto Williams, firmada por algunos concejales, por el consejero Moncada, por algunas agrupaciones de pueblos originarios, agrupaciones deportivas, que había salido antenoche y que la leímos ayer. Bueno, ayer tarde-noche ha salido, incluso me la enviaron directamente también a través de redes sociales, no de manera oficial, presionante, pero bueno, acá está, la vamos a leer, la declaración del alcalde Patricio Fernández de Puerto Williams, que dice lo siguiente: estimadas vecinas, vecinos, organizaciones comunitarias, autoridades comunales y provinciales, a nuestra comunidad. Durante las últimas semanas he sido atacado de forma artera. En esta ocasión, vía un comunicado enlodando el trabajo que realizo junto a los funcionarios, basándome en supuestos y rumores malintencionados. Las mismas acusaciones hechas una y otra vez desde la gestión anterior y que ya han sido parte de las muchas investigaciones realizadas por Contraloría. El constante acoso que ha tenido la municipalidad, todos ustedes ya lo conocen, es una antigua y mala práctica utilizada para sacar provechos personales. Precisamente es esto lo que mantiene cansada a la ciudadanía y pone en tela de juicio a la credibilidad de la política. Así como autoridades comunales disponen de su tiempo en este tipo de estrategias, me hubiese gustado que lo hayan hecho al menos en asistir de forma sistemática a los consejos municipales o proponer siquiera una moción real de su autoría que hubiese ido en beneficio directo en Puerto Williams. Que la autoridad regional hubiese intentado al menos un acercamiento con su municipio para saber cuáles eran las reales necesidades de la provincia y no tomarse una revancha por la derrota política que obtuvo anteriormente para ostentar el cargo alcaldicio. A los firmantes de la declaración pública emanada anteriormente los invito a seguir los conductos regulares que les otorga la ley a los que ellos estimen conveniente, más que estar ocupando espacios para ganar algo de prensa o conocimiento ciudadano. Sobre el hurto de las cajas sociales por parte de un funcionario, se han seguido los protocolos de acuerdo a la normativa vigente y
públicamente lo he repudiado, instruyendo de forma inmediata un sumario administrativo y poniendo todos los antecedentes en conocimiento de la justicia, porque no toleramos que nadie meta la mano en los recursos de quienes más lo necesitan. No hemos dado ni daremos espacio para las especulaciones. Por ende, es de una pobreza humana intentar mancillar un trabajo que se ha venido realizando por la municipalidad de forma impecable en medio de la pandemia, no por mí, sino por nuestros funcionarios que han estado día y noche, incluso arriesgando la integridad, la de sus familias, en medio de esta crisis sanitaria mundial. Aquellos que hoy más critican tuvieron la oportunidad de haber apoyado junto a los funcionarios municipales cosas que no lo hicieron. Pese a esto, mi labor como alcalde de la comuna me obliga a estar por sobre estas pequeñeces y que sepa el cuerpo colegiado, las autoridades regionales que representan a la provincia y, por sobre todo, aquellas organizaciones comunitarias que suscribieron la declaración, que las puertas de la municipalidad siempre estarán abiertas, como lo es desde el 6 de diciembre del año 2016, para conversar. Comunicación, declaración pública del alcalde de Puerto Williams, un poquito más de leña al fuego se tiró con esta declaración, en rigor. Más allá de terminar de que quiere conversar, con todo lo que se dice antes, está bastante complejo el tema en Puerto Williams. Pausa, ya venimos. ¿De qué nos sirve la filosofía con mi querido Javier Ruiz en los próximos minutos? TAPSA, líder en conectividad.